Padre, y que produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Luego, Señor, somos imperfectos, perdona nuestros pecados, Señor. Hay malos pensamientos dentro de nosotros, Señor, que estamos pensando mal en contra de nuestro hermano, que estamos deseando el mal a nuestro prójimo, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a ser como tú fuiste, Padre. Enséñanos, Dios, a través de tu palabra. Bendiga, Señor, a su siervo, Pastor Marcelino Guevara, que está cediendo su lugar, Señor, el lugar que tú le has dado, Padre. Bendiga a su familia, Señor, bendiga al resto de los hermanos, a los hermanos que están sirviendo, Señor, en las diferentes áreas, Señor, en culto infantil. Use los padres para hablar a esos pequeños, Señor, que necesitan también tu palabra, Señor. Y trae con bien a los que faltan por llegar, Señor. Y bendice a este pueblo tuyo, Señor, que aquí está, en un corazón sincero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Pueden tomar la palabra. Dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Dice así el apóstol Pedro: yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos que dice los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son tus deseos en la carne? ¿Verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahora en el libro de la carta de Primera Juan. Primera carta de Juan. Voy a leer yo el capítulo 1, capítulo 2. Es decir, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Antes de esto, hermanos, yo quiero hacerles unas preguntas. Van a levantar su mano. No van a hacer otra cosa más que levantar la mano o no levantarla. Son 5 preguntas. ¿Quién tiene comunión con Dios? Si usted siente que tiene comunión con Dios, levanta su mano. ¿Quién tiene pecado? Si no levanta su mano, está pecando. ¿Quién conoce a Dios? Levanta su mano. ¿Quién permanece en Él? ¿Quién permanece en Dios? Y Dios es amor. ¿Quién está en luz? Sinceramente, ¿quién está en luz? No todo, ¿verdad? Hay un poquito de tema. Pero nada más le dicen la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Primero los apóstoles, tú estás aquí invitado de nuevo, ¿verdad? No inventaron la palabra de Dios, ¿verdad? No se les ocurrió la palabra de Dios, sino que dice lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Dice el apóstol, siervo del Señor, eso testificamos. ¿Sabes por qué el pastor batalla aquí para que tú vengas a testificar? Porque tú no has visto ni oído nada de eso. ¿Ah? Estos apóstoles hablaban de lo que conocían. El problema de nosotros, ¿por qué no hablamos a la gente de Cristo? Porque tú no conoces de que piensas o de que pretendes, de a quién te pretendes hablar. Dice, este es el mensaje que hemos oído, dice, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos
Aquí tenemos comunión unos con otros, o con algunos otros más. Dice aquí, unos con otros en general, ¿verdad? Hermano, si tú piensas que Dios es ciego, estás equivocado. Tú piensas que los hermanos son ciegos, también te equivocas. Son los hermanos los primeros que están explicando que, aunque dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, parece que se nos dice puestos los ojos en el hermano, ¿verdad? Pero los hermanos ven, se dan cuenta, escuchan, hermanos ponen en oración y hermanos andan divulgando problemas entre nosotros. Vienen las conferencias, el tema es contendiendo ardientemente por la fe. Yo les digo a los jóvenes, está bien contendiendo ardientemente por la fe, pero ¿cómo vamos a contender por algo que no tenemos? Si tuviéramos fe, creyéramos en Él. Si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero la verdad es que a veces no tenemos comunión con todos, sino solamente con uno. Dice aquí la palabra del Señor, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, a Dios no lo engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo en San Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. A propósito, hermano, si estás de amigo aquí invitado, la religión no es el camino, la iglesia es el templo, no es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias, pero Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y lo dijo así, yo soy el camino, no dijo yo soy un camino, como si hubiera mucho. Dijo yo soy el camino. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro lugar. Puedes esforzarte, puedes buscarle, darle muchas vueltas, pero si no entras por la puerta que es el Señor Jesucristo, no vas a llegar al Padre. Seguimos adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la palabra de Dios dice, antes sea Dios veraz en todo hombre. Chismosos todos, ¿verdad? Hemos pecado, mentimos, ¿verdad? Y su palabra dice, no está en nosotros. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, viene la hora de termina el culto, levanta sus manos, pasas al frente, Señor, perdona, tengo cosas en contra de mi hermano, pero te pido perdón a Dios. Y Dios diciendo, pero ve y arréglate con tu hermano. Dios perdona porque Él es perdonador, sí, pero el que ofendiste fue a tu hermano. Y Él dice en su palabra, ¿verdad? Si ahí traes tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, no dice que tú tienes algo en contra de tu hermano, o sea, no esperes a que Él venga y te diga, hermano, sino tú ve y ponte a cuentas con Él. Pero a veces nosotros queremos que por venir y pedirle perdón a Dios, ya estamos bien con nuestro hermano. Dice, no, hermano, si tú eres medio fijón, que sí lo somos, te vas a dar cuenta que hay hermanos que, hermanas, como todo bueno, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Otro error de nosotros, dice para que no pequéis, dice para que no pequéis, no para que sigáis pecando. Estas cosas se han escrito para que no pequéis. Y es que la verdad uno dice, no, pues es que no hay justo ni a uno, y como no hay justo ni a uno, vamos a seguir en la injusticia. Es que nadie es perfecto, y eso de nadie es perfecto es como que te justifica. Así es. Como nadie es perfecto, pues vamos a seguir en la imperfección, pero eso no enseña la palabra de Dios. Duro. La palabra de Dios dice que estas cosas se han escrito para que no pequéis. Y si tú sigues en pecado, y sigues queriendo pecar, estás en contra de la palabra de Dios. Estar en contra de la palabra de Dios es estar en contra de Dios mismo. Porque Jesús es el verbo de Dios, y Jesús es Dios. Dice, y si alguno hubiere pecado, no dice siguiere pecando. Si alguno, es hermano, allá en el mundo todo es pecado. Entonces no es que todos son pecadores, pero aquí en la iglesia no vienes a seguir practicando tu pecado. Ciertamente todos somos pecadores, pero estamos dispuestos a dejar nuestro pecado. Decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago,
Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Él estaba en una lucha constante dentro de su misma carne, dentro de su mismo cuerpo, por mostrarse santo ante Dios. El problema a veces es que nosotros queremos que la gente cambie y tú seguir igual. Y es que ¿por qué la gente no se arrepiente, no cree en Cristo? Pero tú cómo vives. Así es. Pero Salimos de una religión y entramos a otra religión. ¿De qué sirve, no? Ahorita vamos a ver, seguimos adelante. Para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si oímos sus mandamientos. Así dice la palabra de Dios. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si oímos. Si venimos nada más de escuchar y salimos a hacer lo que queramos afuera. Escuchamos lo que Dios quiere que hagamos, pero salimos y hacemos lo que nosotros queremos hacer. No dice así, hermanos, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Así que levantó su mano, yo le conozco. Dice que si guardamos sus mandamientos. No dice escuchar sus mandamientos, porque sabes decir, ay, qué bonita predicación, no, qué tremenda predicación. Pues ve y cambia, hermano. Practica lo que la palabra de Dios dice. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe de andar como quiera. Debe de andar como Él andó. ¿Por qué se les llamó cristianos a los cristianos por primera vez allá en el libro de Hechos? ¿Quiénes se llamaron cristianos? ¿Ellos mismos se autodenominaron cristianos? ¿O la gente de afuera que veía que ellos eran seguidores de Cristo, los llamaron cristianos? Dice, y los cristianos, y fueron llamados los discípulos del Señor por primera vez cristianos, ¿verdad? Fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Les llamaron. No dice se autodenominaron. Y ahora, porque tú vienes a la iglesia cristiana bautista, soy cristiano. Y cualquiera que te ve en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, ¿es que es cristiano? No somos cristianos, ¿no? La verdad, hermanos, cuando demostramos el cristianismo, el verdadero cristianismo se demuestra donde nadie nos ve. Donde nadie se ve, es ahí donde se demuestra verdaderamente el cristianismo. ¿Qué haces en lo secreto? ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué haces cuando andas en la calle, cuando no está ningún hermano cerca? ¿Qué andas viendo? ¿Qué andas pensando? ¿Qué andas haciendo? El verdadero cristianismo se muestra, hermano, cuando nadie nos está viendo, solamente el Señor. Dice, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar, no es siquiera, no. Si permaneces en Dios, debes de andar como Él andó. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo dice, es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿De veras habéis vencido al maligno? ¿Jóvenes? Ahora los jóvenes, yo veo hoy, y antes ahí en el mundo andas en la escuela y las groserías por todos lados, ¿no? Y llegas aquí a la iglesia y hay groserías cristianas. ¿Qué pasó, chavo? Ya me imagino al Señor Jesucristo a Pedro hablando en el cielo. Si decimos que estamos en Él, debemos de andar como Él andó. Tratar de andar, ¿no?
Eso es buscar santificación, eso es buscar perfección. No con los hombres, porque el hombre siempre va a ser imperfecto para él, aún él es imperfecto, sino para Dios. Tú debes de buscar la perfección con Dios. Y bueno, estás triste. Por ser cristiana, palabras ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que no hace falta. Dice, debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, no atraer al niño y disfrazarlo aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Vemos, muchos salían, no, es que la boda que viene aburrida. ¿Por qué se nos habla de aburrida las bodas cristianas? Como tú estás acostumbrado al mundo, ¿qué pasa? No, vamos a traer el mundo a la iglesia. Hay muchas cosas en las que estamos practicando dentro de la iglesia que son del mundo y nada más las hemos disfrazado. Muchas cosas son. Bueno, seguimos adelante. El que ama dice en el versículo 12 de primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13, perdón, me quedé en 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a quien desde el principio. 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido a quien desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habréis vencido al maligno. El tema central de la predicación: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, todo, hermano, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, y no te hagas, tú sabes qué es lo que hay en el mundo, ¿verdad? Tu corazón sabe lo que hay en el mundo. Lo que tú tienes del mundo aquí adentro, lo que todos los días le metes del mundo a tu mente, ¿verdad? A tus ojos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero dice, pero el que hace, no dice, pero el que oye o le gusta la voluntad de Dios, no. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece por un tiempo. El mundo sí pasa, el mundo es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, no améis el mundo. Ay, no, yo no amo el mundo, ¿no? No amamos el mundo, ¿verdad? Dice, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué les decimos a nuestros hijos, no escuches música mundana? ¿Por qué? Porque es del mundo. Y trae un mensaje mundano, y su filosofía es mundana, y la intención que tienen ellos es hacia el mundo, y la gloria es hacia el mundo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿verdad? Por eso no escuches música mundana. No, hijo, no escuches música mundana. Jóvenes, no escuchen música mundana. ¿Por qué, pastor? Porque es del mundo. Ah, bueno. Pero si veo la tele, si veo las películas, si voy al cine. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. O sea, no escuches música mundana porque es del mundo, pero sí puedes ir al cine porque eso edifica tu espíritu. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabes por qué tu corazón está en el mundo? Porque no está aquí en la palabra de Dios. Donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Por eso dice, no améis el mundo, no te sugiere. Está diciendo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero también dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y es que tú sabes, si alguno ama el mundo, el amor del Padre, por mucho que estés haciendo lo que estés haciendo, no. Si amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. No lo digo yo, no lo dice esta iglesia, el pastor no lo inventó, ¿verdad? El pastor Kevin no lo inventó. Lo dice el Señor Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y si no proviene del Padre, ¿de quién proviene entonces? Del mundo. Y el mundo entero está bajo quién? Bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno?
El diablo y Satanás. ¿Y a qué vino el diablo y Satanás? A robar, matar y destruir. ¿Y tú piensas que es inofensivo el mundo? Tú estás jugando al cristianito, hermano, pero no. El diablo no está jugando al enemigo. El diablo te va a destruir. Te va a robar lo poco que tienes. Te va a matar tu espíritu, y sin duda ves muchos que estaban aquí, ahora están allá, por haber dado la entrada al mundo, al diablo, y destruir, y van a terminar mal, van a terminar destruidos por el diablo. Dice, hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, ya es el último tiempo, dice la palabra de Dios en el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Por qué no testificas? ¿Por qué no ganas almas? ¿Por qué no das testimonio de Cristo en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés? ¿Por qué no das testimonio de Él? ¿Por qué la gente te ve como cualquier otra persona? Porque estás negando que Jesús es el Cristo. Eres un anticristo si niegas tú que Jesús es el Cristo. Pero ¿cómo vas a hablar de Cristo si Cristo no está dentro de ti? Vives engañado, hermano. Hasta ahorita, si tú vives practicando el pecado todavía, estás bajo engaño. No has engañado a Dios, te has engañado a tú mismo, pensando que vas a morir y vas a ser salvo porque hiciste una oración. La oración nos salva, lo que hablas, la fe sí. La fe, dice Santiago, la fe va acompañada de las obras. Ahora no nos vamos a confundir, las obras no son para salvarnos, las obras dan testimonio de que ya somos salvos. Entonces, si tú sigues haciendo las mismas obras de antes, no creo que te hayas arrepentido, porque arrepentimiento es cambio de camino, cambio de mente. Y si tú mismo las cosas que antes hacías las sigues haciendo, te estás engañando tú solito. A Dios no. Y un día vas a llegar, Señor, pero si en tu nombre di mis promesas de fe. Señor, pero si en tu nombre fui a hacer ruta. Te va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque aparentabas delante de los hombres, pero Dios conocía tu corazón. Y es que la verdad nos hemos estado preocupando tanto en agradar a los hombres y se te olvida Dios. Invalidáis la ley de Dios por vuestras costumbres. Como no puedes venir a ganar almas el sábado, no ganas almas en toda la semana. ¿Por qué? Porque la costumbre es el sábado, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice por todas las predicar el Evangelio a toda criatura, de hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? No dice el sábado nada más, todos los días. El diablo ya te engañaron también, y como no puedes el sábado, no puedes ningún día de la semana. El chiste es, hermano, en tu trabajo, en la escuela, donde estés, tú tienes el deber de dar testimonio de que Cristo vive en ti. Si andamos en luz, como Él está en luz. Entonces dice aquí la palabra de Dios, no se escriben estas cosas como si ignorásemos la verdad, sino porque la conocemos. Vamos a ir a otro pasaje, vamos a ir a la Biblia, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 34, lo voy a leer. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Aquí hay gente y hay seguidores del Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen no hacen. Así estamos muchos de nosotros. Nosotros le llamamos fariseo al que trata de hacer la voluntad de Dios. Y ahora hemos llegado a un punto de que ser fariseo es pecado. El problema de los fariseos no era conocer la palabra de Dios. El problema era que decían y no hacían. Y dice aquí la palabra del Señor: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus arterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la iglesia, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. A mí me molestaba, no me molestaba, pero es como que me incomodaba que te llaman pastor, pastor, pastor. Y dice aquí, y yo le veo, dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro. Dice aquí, ahora no me preocupa si quieren llamarme pastor o hermano, aquí ya lo dice más adelante, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, ¿quién? Cristo, y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos, ¿verdad? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Si tú vienes de una iglesia católica y nadie, el Padre o el Santo Padre, el Papa, el Santo no tiene nada. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí viene algo muy interesante. Dentro de la iglesia ahora hay líderes. Y tú buscas la palabra líder en la iglesia, en la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra líder no existe. Habla de siervo, no de líderes. Había dos apóstoles ahí con su mamá, ¿verdad? Pidiéndole al Señor Jesús de que allá en su reino se sentara el uno a su izquierda y el otro a su derecha, que vino a ser mayor que todos los demás, ¿verdad? Y dijo el Señor Jesucristo, ustedes han visto que aquí los gobernantes, los reyes, tienen liderazgo, tienen poder y tienen gente súbdita, ¿verdad? Pero no así vosotros. El que quiera ser el mayor entre ustedes y de todos, tendrá que ser el siervo de todos. La iglesia llena de líderes y faltan siervos. Estamos llenos de líderes y los líderes no están haciendo lo que un líder debe hacer. ¿Por qué? Porque un líder lo que debe hacer es quitarle yo soy líder y pensar soy siervo. Servir a Dios, amar a los hermanos, sirviendo a los hermanos. Pero tú no viniste a servir sino a ser servido. Tú quieres que te sirvan a ti, que te den a ti, que se preocupen por ti, pero tú no quieres preocuparte ni darte a los hermanos. No hay líderes dentro de la iglesia, hermano, hay siervos. Dice, porque el que se enaltece será humillado. Dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Por quién, hermano? ¿Quién dijo esto? Por Dios. No esperes que la gente te enaltezca. Antes, si tú predicas la palabra de Dios, te vas a echar enemigos a todos. Pero predica lo que tú, hermano, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás luchando, conforme a la medida. No eres perfecto, ni ya lo somos, pero sí buscamos la perfección. Y un día va a llegar cuando Cristo nos regresa, que me encuentre luchando contra mi propia carne, no contra la carne de mis hermanos. Que me encuentre tratando de quitar esa maldita liga que tengo en mis ojos, ¿verdad? Y no tratando de quitar la pata desde mi hermano. Cambia tú primero, hermano, para que después los hermanos vean que tú estás cambiando para Dios y quieran imitar tu fe, quieran ser como tú. Pero si nos ven a nosotros, ahorita, ¿quién quiere ser como yo? Nadie. ¿Por qué? Porque no andamos en luz como decimos. Decimos y no hacemos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí estamos, ni obedeces, ni te sujetas a tu pastor, ni lo obedeces. Eso dice la palabra de Dios. Sujetaos a vuestros pastores y obedecedlos. Pero tú dices, eso dice el pastor. No, hermano, eso dice la Biblia. No dice si tu pastor te cae bien, si estás de acuerdo con lo que tu pastor dice. El pastor es el siervo de Dios y lo hace conforme a la palabra de Dios. Tu deber como cristiano es sujetar a vuestro padre. Dice, pues nosotros hemos de dar cuenta por las almas de ustedes, ¿verdad? Así es que como nosotros dirijamos, por eso tú tienes el deber de sujetarte y obedecer a tu pastor, ¿verdad? Pero estás aquí,
no obedeces al pastor, y no solo eso, tú no entras. Vienen nuevos y oyen lo que tú hablas, oyen lo que tú dices y se desaniman. No entras ni dejas entrar, estás estorbando en la puerta nada más. Hay que cumplir la palabra de Dios. Dices, que nadie la puede cumplir, sí, pero eso no es pretexto para no tratar de hacerlo. Hay que buscar hacer, hermano, hay que buscar cumplir la palabra de Dios. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tanto estás viendo a batallar allá por una persona, luego lo traes aquí y escuchas lo que dices tú del pastor, de la esposa del pastor, de la esposa del líder, del hermano, y los que estamos ahí, que yo lo haría mejor, es que eso está mal, pero no hacemos nada. Dice ahí, y las personas están escuchando, hermano. Y todo aquí, ese es un dicho mundano, que no tiene por qué importar, es el pueblo chico y infierno grande. Todo lo que digas, todo se llega a saber. Y no te preocupes que la gente lo sepa, que el pastor lo sepa, que Dios lo sabe, hermano. Eso es lo que debe preocuparnos. Dice ahí, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor que el oro? Dice, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También si decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Está bien, hermano, qué bonito. La iglesia está creciendo, ¿no? El templo, la construcción, pero la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. El templo de Dios, ¿quién es? Mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual dice es de Dios, que no sois vuestro. Vosotros sois el templo. ¿Quién necesita edificación, hermano? ¿Esto? Es cierto, llegará un día que no quedará piedra sobre piedra. El que necesita edificación es tú. Estás olvidando de lo más importante que es la justicia, ser justos con Dios, buscar la justicia con nuestros hermanos, la misericordia y la fe. Eso dice la palabra de Dios. Vamos más allá, que ahora ya están enojando. 1 Juan 5:19, vamos a ver. 1 Juan 5:19. La relación del cristiano con la sociedad mundana. No dice el mundo ni las cosas que están en mí. Si decimos y no hacemos, somos hipócritas, dice la palabra de Dios. Lo primero que hay que entender, hermanos, que hay que tener en cuenta nosotros, es que no pertenecemos a este mundo. Dice la palabra de Dios, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de quién? Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Hoy en día, jovencitos cristianos admiran a cantantes mundanos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia pelear con Cristo? ¿O qué dice que hay? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, no. Pero tú estás ahí porque sigues ahí, porque tu corazón está ahí. Dice aquí, sí, pues sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento. Dios no te ha dado ignorancia, Dios te ha dado entendimiento, úsalo, hermano. El entendimiento de la palabra de Dios
para conocer al que es verdadero. Hay unas religiones por ahí, no, mi iglesia es la religión verdadera. Nosotros estamos en la religión verdadera. Aquí dice que no hay religión verdadera, aquí dice para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿Yo? Cristo Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De quién tienes que temer? ¿De quién tienes que cuidarte? ¿De nosotros? ¿Del pastor? ¿De los hermanos? ¿De quién tienes que esconderte? De Dios nadie se puede esconder. Tú tienes que preocuparte de lo que dice Dios en su palabra. Pero no te preocupas porque no sabes lo que su palabra dice. ¿Por qué no sabes lo que su palabra dice? Porque no vives en su palabra. Yo me hice un propósito, hermanos, y yo creo que no les importa algo que yo hago, no. Más bien, ¿qué nos importa lo que el hermano dice? No, gracias. Pero me empecé a dar cuenta que podía pasar 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas en la tele y no podía pasar lo mismo leyendo mi Biblia. Y yo dije, yo dentro de mí, ¿y qué me pasa? Si no le brindo el mismo tiempo, por lo menos, a la palabra de Dios, tampoco voy a desperdiciar el tiempo de vida que Dios me ha dado dándoselo al mundo, ¿verdad? Llenándome del mundo. Eso hice yo. Trato de hacerlo. No soy perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, pero una cosa, estoy tratando de dejar esto y extendiéndome lo que está delante de mí. La palabra es un ejemplo, nada más lo voy a decir así. Cristo Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. A ver lo que dice, no somos de este mundo, sabemos que somos de Dios. Tenemos que tener en cuenta que no somos de este mundo. Juan 17, habla del Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 14. Lo primero que tienes que entender, hermano, es que no eres de este mundo. Dice Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ve versículo 16, nuevamente dice, no soy del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice que no somos del mundo. ¿Somos o no somos del mundo? ¿Somos o no somos del mundo? No somos del mundo. ¿De quién somos? A ver, que somos de Dios. ¿Qué haces todavía con un pie en el mundo? Ahí dice que no somos del mundo. Ver lo que dice también en el capítulo 15, versículo 19. Capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero no es cierto, el mundo no nos aborrece, ¿verdad? La fiesta no empieza si no llega el cristiano. Tú eres el que llevas la fiesta ahí con los amigos mundanos, ¿verdad? Y sin ti están apagados ellos, ellos te aman. ¿Por qué te ama el mundo? ¿Por qué tienes amistades en el mundo? Porque eres del mundo, hermano. Por eso, porque no eres de Dios, porque eres del mundo. No hay más, hermano. No puedes más que trato de ser Dios, pero ando en el mundo. No se puede. O eres frío o eres caliente, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. O estás o no estás. Dice, ninguno puede servir a dos señores. No dice que hay algunos que tratan de hacerlo, no dice así, dice que ninguno puede. Porque o amas a uno y aborreces a otro, o le quedas bien a uno o le quedas mal a otro. ¿Verdad? No se puede. O sirves a Dios o sirves al diablo. No hay intermedio. Dice aquí la doctrina lo que dice, entonces no somos del mundo. Entonces si no somos del mundo, ¿de dónde somos? Somos de Dios, somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Somos ciudadanos celestiales. Ve lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 14. Hebreos 13, 14. Lo encuentra, diga amén. Hebreos 13, 14. Dice así la palabra del Señor, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Muchos aquí están preocupados
cosas de aquí, pero aquí no tienes ciudad permanente. Todo lo que puedas lograr aquí, hermano, aquí se va a quedar. Así es que yo aquí no sé quién se va a sentir más mal, el rico o el pobre cuando muera. El pobre no tiene nada que perder, el rico tiene todo que perder. Desnudos nacimos, hermano, y desnudo te va a salir. Dice el Señor antes, hacer tesoros en el cielo. Amén. ¿Cómo haces tus tesoros en el cielo? Con la misericordia, con la verdad, ¿verdad? Lo que tú estás dando aquí en la iglesia, ¿verdad? Dios te lo está dando allá arriba en el cielo. Tal vez aquí nunca vas a tener nada físico, pero allá es donde vas a ver que realmente valió la pena acumular tus tesoros allá, porque ahí te los va a quitar. Y aquí todo lo que aquí se haga, no, aquí se va a quedar. O sea, que dice ahí la palabra de Dios, el 2, 13, 14, ya todo lo tiene, ¿verdad? Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿De verdad la buscamos? Entonces, si no la buscamos, debemos de empezar a buscar la porvenir. Ahora ve lo que dice Juan 14, capítulo 2, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2. Somos ciudadanos del cielo. Juan 14, capítulo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchos dicen, ¿y cómo sabes que vas a ir? ¿O cómo sabes que está ahí? Porque Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y también dijo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero como así es, por eso nos dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está nuestro hogar? ¿Dónde está nuestra ciudad? ¿Ciudadanos de dónde somos? Cielo, ¿verdad? Filipenses 3:20. El profesor de Filipenses 3:20. Es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que, en lo terrenal. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermano? En los cielos. ¿Por qué vives, trabajas y te esmeras y te afanas como si aquí te fueras a quedar, hermano? Te vas a quedar con todo lo que está aquí, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y todo esto será quemado, y tú justamente con esto que aquí vives, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Vamos a revisar el libro de la carta, perdón, el libro de Hebreos, capítulo 11. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del cielo. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13 y 16. 13 al 16. ¿Ya lo tienen, no? Dice la palabra del Señor. Conforme a la fe murieron todos estos. Si tú lees más atrás en el versículo 1, vas a dar cuenta que eran los hombres de Dios que vivían por fe y morían por fe, y andaban por fe y hacían por fe, y todo era por fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pregúntate, hermanos, ¿Dios se avergüenza de llamarse Dios tuyo? Conforme a la fe murieron todos estos hombres sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos. Pero ni aún así
Abraham le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí han escuchado la historia de Abraham, no? Yo espero que sí, porque infantil la enseñan a cada rato, ¿no? Bueno, el Señor le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. No se la mostró. Nunca, es más, Abraham murió y no recibió, no llegó a la tierra prometida, sino que cuando llegó allá arriba Dios le enseñó, Dios no faltó a su palabra, porque Abraham está allá, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Amén. Pero si Abraham hubiera sido como tú y como yo, señora, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ur de los Caldeos es la ciudad más bonita en esta época, del Nájera, a lo mejor, no sé, buena pavimentación, lo que sea. ¿A dónde me vas a llevar, Señor? Quiero ver. No, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar, dice, te llevaré, dice, a un lugar, dice, que yo te mostraré. No se lo mostró, pero Abraham le obedeció. Y Abraham, cuando ya estaba viejo, ya estaba cansado, había andado en el desierto como peregrino. Andaba en tiendas, sí tenía mucho dinero, a lo mejor tenía muchos ganado, tenía muchas ovejas, pero ahí andaba y nunca recibió lo prometido, sino que lo vio de lejos, creyendo lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Pero cuando estaba muriendo Abraham, ¿pudo o no pudo haberse regresado a Ur de los Caldeos? Sí pudo, pero prefirió esperar en el Señor, ¿verdad? Y Dios no avergüenza al que en Él espera. Pero si Abraham se hubiera regresado, no hubiera visto la bendición de Dios. Ahí era lo que es el 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios nos avergüenza de llamar que Dios de ellos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Vivimos en este mundo, pero no debemos formar parte de este mundo, no debemos formar parte del mundo. Ya lo que dice Juan capítulo 17, los cielos de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 14 y 16. Dice, yo les he dado tu palabra, que el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vea lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muchos decimos ahora, ¿no? Muchos están pensando en sacar a sus hijos de la escuela, y ciertamente no, hay mucha perversidad en la escuela, ¿verdad? Pero ellos tienen que ejercer su fe propia. Tú debes de descansar en el Señor, enseñarles la palabra de Dios, pedir como el Señor Jesucristo que nos guarde, que Dios nos guarde del mundo, ¿verdad? Y dejarnos crecer en la palabra de Dios, ¿verdad? Tienes que confiar en Dios enseñándoles la palabra de Dios, porque si nosotros hacemos algo de no, esto no, porque es del mundo, esto no, porque no hagas esto, estamos sacando a nuestros hijos del mundo. Ni Cristo hizo eso, hermano. Cristo aquí nos dejó, ¿para qué? ¿Para ser igual que el mundo? Tampoco. Para ser la luz del mundo como Él fue la luz. Y nosotros, hermano. Vea lo que dice entonces también Efesios capítulo 2. Carta a los Efesios del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 2. Dice, desde el versículo 1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero vea las palabras, en los cuales anduviste o vivimos en otro tiempo, no todavía, hermano. Tú sabes que estás pecando, ¿verdad? Sabes en qué estás pecando. A lo mejor yo no sé, pero Dios sí sabe. Imagínate que Dios me revelara ahorita, si puede hacerlo, tu pecado.
Que dijera, hermano Iván, tu pecado es este, frente de todos. Que dijera, hermano tal, tu pecado es este. Hermana tal, tu pecado es este. Hermano, si te den expuestos nuestros pecados, bueno, el Espíritu Santo está diciendo en tu corazón cuál es tu pecado. ¿En qué estás? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, no sigues andando. Dice, anduviste en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice ahí la palabra de Dios, somos del mundo, pero no debemos formar parte del mundo. Estábamos en el mundo, pero ahora Cristo nos ha rescatado del mundo, no para seguir como el mundo, sino para seguir como Él quiere que andemos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ya lo tiene, primera carta de Juan 4, capítulo 4, primera carta del apóstol Juan, realmente. No sé, no, si te aburre la Biblia, ahora es alérgico a la Biblia, pues a la iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Hijitos, dice, no somos de este mundo, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y yo he oído, también has oído tal vez, ¿has visto la película tal? No, ya ves, y lo que callamos las mujeres, y ya viste, y ya no sé, el canelo contra quién sabe quién, y de la Biblia ya no que habla. Tú hablas del mundo, ¿por qué? Porque estás en el mundo. Y tú te entiendes bien con los del mundo, ¿por qué? Porque andas en el mundo todavía. Nada más que cómo eres en tu trabajo, hermano, cómo eres en tu escuela, y dime que no eres del mundo. Bueno, a mí ni me digas, dile a Dios que no estás en el mundo, que no formas parte del mundo. Somos del mundo, hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ni debemos formar parte de este mundo. Dice ahí, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, dice, y los habéis vencido. Dice en el 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, ¿verdad? Hay veces que no te ha pasado, le has hablado a alguien la palabra y dices, ¿eso qué? Ay, ¿por qué? Sí, eso ni me importa, ¿no? Ay, tú le hablas la palabra, bueno, si está ignorando la palabra, eso dice Dios, ¿verdad? Tú haces caso, no haces caso, es tu problema. Pero los que son de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso tú estás ahí retorciéndote en tu mano, pero tienes que salir, porque no eres de Dios. Y si no quieres ser de Dios, no estás obligado a estar aquí, hermano. Te puedes ir, no estoy corriendo a la gente, pero si tú no tienes deseos de cambiar, lo vamos a ver más adelante, no tiene caso que estés aquí, hermano. Venimos, somos pecadores dispuestos a dejar el pecado, no dispuestos a seguir pecando, hermano. Debemos de buscar la perfección ante Dios, y la perfección ante Dios nos va a traer perfección delante de los hombres. El problema es que nosotros queremos quedar bien con los hombres y nos olvidamos de Dios. Entonces hay que buscar a Dios y hay que buscar estar bien con Dios. Dice, nosotros somos de Dios, ¿verdad? Entonces estamos en el mundo, pero somos de Dios, no somos de este mundo, por lo cual no debemos formar parte de este mundo. Otro punto. Juan, ahí mismo, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios, nuevamente nos dice, y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Somos de Dios. Ahora vea lo que dice el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 12, versículo 25. Dice la palabra de Dios, cuando le cuesta el amén, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida aquí la perderá, pero el que la pierde por causa del Señor, para vida eterna la hallará, dice la palabra del Señor. Entonces, aunque vivimos en este mundo, hermanos, no debemos formar parte de este mundo. Ahora también, algo bien importante, no debemos mantener amistad con la gente mundana, y no solo con la gente mundana, sino con los que están dentro de la iglesia, que diciéndose llamar hermanos, siguen practicando
la mundanalidad. Ahora lo que dice 2 Corintios capítulo 6, segunda carta a los Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los que, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el templo del Dios viviente? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. ¿Esto? Nosotros. Entonces, dice ahí que no debemos de mantener amistad con la gente mundana. No os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. No aplica solamente a que no te cases con un inconverso, sino que también no tengas compañerismo con los mundanos. Mira, dice la Biblia: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con ellos será quebrantado, ¿verdad? Júntate con los del mundo, vas a pensar lo mismo que el mundo, vas a hablar lo mismo que el mundo, vas a hacer lo mismo que el mundo. Si el vecino quiere, no sé, una pantalla más grande, tú también. Si el vecino quiere un carro más lujoso, tú también. No importa que el dinero que ocupes para eso lo podías ocupar ayudando a la obra de Dios, apoyando a los hermanos, supliendo la necesidad de algún hermano que tenía alguna necesidad. No importa. Tú quieres lo mismo que el mundo quiere, ¿verdad? Entonces, si tú andas con el mundo, tú vas a pensar y desear y querer lo mismo que el mundo quiere. Ajá. Si tú andas en la palabra de Dios, vas a querer y desear lo que Dios quiere para ti y vas a buscar. Pero lo que dice Proverbios 1:15. Proverbios 1:15. Proverbios capítulo 1. A propósito, jóvenes, todos hermanos aquí, dice aquí que los proverbios son para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. También dice que oirá sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Verdad? Dice el capítulo 1, versículo 15: hijo mío, no andes en camino con ellos, hablando de la gente perversa, de los pecadores, aparta los pies de sus veredas. No andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. No debes de tener amistad con la gente del mundo. Es lo que dice ahí mismo en Proverbios capítulo 24. Ahora el capítulo 24. No debemos mantener amistad con la gente de este mundo. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad habla de sus labios. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Entonces, mira ese, ni va a la iglesia, ¿y cómo tiene? Tienes envidia de los hombres malos. Y por eso dices: entonces yo voy a ir a trabajar, no importa que haya que venir al culto para tener lo que ellos tienen. Tienes envidia y deseas lo mismo que ellos, deseas estar como ellos, deseas estar con ellos. Dice Dios: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Eso es palabra de Dios. No desees estar con ellos, dice el Señor. Es lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice desde el versículo 3, desde el versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien, dice, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, nuevamente, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien entender la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No debemos, como no somos del mundo, no debemos tener amistad con la gente de este mundo. Tampoco debemos aislarnos de la gente, así no tengo que estar en el mundo, me quedo en mi casa, no, me encierro, ¿verdad? Cuatro paredes, y ya aquí nadie me toca algo, no me contamino del mundo, no. Tampoco debemos aislarnos de esa gente del mundo, porque tenemos que testificar, de ver lo que dice Juan capítulo 17. ¿Cómo si te aíslas de ellos, cómo vas a testificar, verdad? ¿Cómo vas a estar probado en fe si no vamos en medio de ellos? Juan capítulo 17, versículo 15. Cuando lo tenga diga Juan capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra del Señor del 14. Yo les he dado tu palabra, el mundo entero los aborreció, dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? No nos debemos de aislar del mundo tampoco. Ahí en el 18 ve lo que dice también, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿verdad? Entonces andamos en el mundo, hermanos, pero no para ser como ellos, sino para justificarles a ellos. Pero que dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, Evangelio según Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la palabra del Señor, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice, a toda criatura. ¿Ir por todo el qué? Por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? No digo ir por todo el mundo y predicar y ser igual que el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Tampoco dijo, si quieres ve y predica, si puedes, si te nace, ¿verdad? Dijo, ir, es una orden, esa es la voluntad de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué actitud debemos tomar hacia las cosas de este mundo? ¿Verdad? Lo que dice Santiago 4:4. Busca rápidamente lo que dice Santiago 4:4. ¿Qué actitud debemos tomar hacia las cosas de este mundo? Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué actitud debemos tomar hacia las cosas de este mundo? No amar este mundo, ¿verdad? Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es lo que dice primera carta de Juan capítulo 2. Ahí es la primera carta de Juan capítulo 2. Versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Entonces dice, no debemos de amar este mundo. ¿Qué actitud debemos de tomar este mundo? No amar el mundo. Ya lo que dice también en el versículo 17 ahí. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos apartarnos de este mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene a conduciros, dice, de agradar a Dios, así aprendéis más y más. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicaciones. La voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. ¿Cuál es la santificación? El apartarse del mundo, ¿no? Ya lo dice el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No para que sigas pecando, sino para que dejes el pecado. Ve lo que dice Romanos 6:19. Romanos 6:19. Dice así la palabra del Señor: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Debemos de dejar ya el mundo, hermanos, y presentar nuestros cuerpos en santificación para servir a la justicia, para servir a Dios. Ya lo que dice primera carta de Pedro también. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, dice, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo, se os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó y es santo, sed también vosotros santos en toda, no solamente en algunas cosas, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, ¿verdad? Debemos de buscar la santificación, hermanos. Ve lo que dice ahí el capítulo 2, ahí mismo, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Desde el 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice, por último, lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Es el último libro de la Biblia. No creo que sea un capítulo. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir, pastor? Lo que Dios dejó escrito. Si tú estás aquí, hermano, y pretendes seguir en pecado, sigue en pecado, pero no aquí. La iglesia no es para seguir practicando el pecado. Hemos llegado a un punto donde hemos bajado la guardia. Las muchachitas van a hacer unas paletitas a la iglesia. Está bien en tu casa, en la calle, vístete como quieras, pero aquí en la iglesia del Señor, como a santos os conviene, apartados de toda inmundicia. Hermano, ¿cómo estás hablando entre los hermanos? Si andas de chismoso, sigue de chismoso, pero no aquí, hermano. Si andas murmurando, que muchos seguramente murmuraron: ay, ayer ni el pollo alcanzó, ¿verdad? Ahora los hermanos murmurando, ¿verdad? Todavía que no te costó nada, estás ahí. Y como esas cosas, ¡Seguro! dice la palabra de Dios: no
los unos de los otros, pero parece que nuestra Biblia dice murmurar los unos de los otros, ¿verdad? Pelear los unos con los otros, envidiarnos los unos a los otros. Y vas a venir ahorita, vas a arrodillarte, vas a decir, Señor, estoy mal, pero vas a seguir igual de mal con tu hermano. No seas hipócrita. No conmigo, con Dios. Hermana, si tienes algo en contra de ese hermano, o que sabes que la hermana tiene algo en contra de ti, no esperes a que la hermana va a ir. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, ve y ponte a cuentas con tu hermana. Si no quieres, tú cumpliste con tu Dios, ¿verdad? Que eso es lo que verdaderamente importa, ¿verdad? Y si la hermana no quiere, a lo mejor no es hermana. ¿Ah? Porque dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea que el que no ama no es nacido de Dios. Dice, y en esto sabemos que somos de Dios, que nos amamos los unos a los otros. Y si tú amas, vas a perdonar, y si tú amas, vas a pedir perdón, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Ya dejemos nuestra vana manera de vivir, ya dejemos de vivir, hermano, como el mundo quiere que viva. Y esa mención de algo más ahorita, yo espero no ofender a nadie, hermano. Y eso no por lo que recientemente ha pasado. El mundo festeja muchas cosas, los 15 años, ¿verdad? Las despedidas de soltero, ¿verdad? Festeja, no sé, las confirmaciones, cosas así. Y nosotros hemos traído el mundo aquí. Se supone que nosotros no somos del mundo, porque traemos el mundo a la iglesia y lo disfrazamos como espiritual, como cristiano. No dice así la Biblia, hermano. En ese caso criticamos a los pentes por su música. Entonces, si hay no sé, despedidas cristianas, ¿verdad? Pues entonces hay merengue cristiano, hay rock cristiano, pues a gozar que el mundo se va a acabar entonces, ¿no? Debe haber un bar cristiano entonces, ¿verdad? Somos del mundo, hermanos, pero no debemos formar parte de este mundo, sino buscar la santificación cada día, limpiarnos de este mundo, permanecer en Dios, buscar a Dios, acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros, porque vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que ha alejado? Dios no se aleja, Dios sigue aquí. Tú eres el que te has alejado con tu pecado, con la falsedad, con la hipocresía, que pretendes estar bien con Dios, pero con tu hermano estás mal. Dice ahí en la primera carta de Juan, si alguno ama a Dios, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, tal vez mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve si a tu hermano que ves no le amas? Ese es mentiroso. No te engañes. Si tú estás aquí y allá en tu trabajo, no sé, en el camión, andas como un mundano, dice aquí la palabra de Dios, ahí mismo dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si no pretendes dejar tu pecado, deja de tomar a los hermanos que se quieren. Si no pretendes, hermano, cambiar para Dios y dar un testimonio de que Cristo vive en ti, deja de esforzarte, deja de engañarte a ti mismo, como quieras te vas a ir al infierno, hermano. Que vengas aquí no te vas a salvar, porque la iglesia nos salva, la religión nos salva. El arrepentimiento y el aceptar a Cristo en nuestro corazón, eso es verdaderamente lo que somos. ¿Cómo demuestras arrepentimiento? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo demuestras los frutos del Espíritu? Teniendo al Espíritu dentro. ¿Cómo se recibe al Espíritu? Aceptando a Cristo como Jesús. A Cristo Jesús como nuestro Salvador, perdón. Y se manifiestan son las obras de la carne que son injusticia, inmundicia, desidia. Y también manifiestas son las obras del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Pureza, bondad, fe. Contra tales cosas dice no hay ley. Dice, pero fornicación, inmundicia, dice, apártese de vosotros. Así es que el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. No te desanimes, hermano. El que es santo, santifíquese todavía. Pero escrito está, sed santos como yo soy santo, dice. No dice trata o ahí sigue en el mundo porque estás en el mundo. No, sed santos como Él es santo. Vamos a ver. Esto, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra.
Yo no espero, Señor, que todos, Señor, vayan entendido más de tu palabra, porque los que escuchan tu palabra son otros hijos, Señor. A veces habla, Señor, que se dirige en general a todos los hermanos, se habla a toda la gente de aquí, Señor, pero a unos así como oyeron, se iban a olvidar, Señor. Pero no confiamos en lo bueno que sea la persona, no confiamos en la buena predicación, no, Señor. Confiamos en lo que tu palabra dice cuando dices que tú eres el que produces el querer como el hacer. Así es que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esa bondad y esa misericordia que tienes con todos nosotros, toca los corazones de los hermanos que sí desea cambiar delante de ti, Señor. Y trata también, Señor, con aquellos que han endurecido su corazón. Señor, que están aquí, Señor, y no pretenden cambiar, Señor, pero sí están siendo de todo, a los más, Señor, a los más acercados a ti, ayúdeles a discernir quiénes son buenas amistades y quiénes son malas amistades, quiénes ayudan en su vida espiritual y quiénes no lo hacen, Señor. Ayúdanos también, Señor, a tratar de restaurar a estos hermanos, a estas personas, si es que podemos restaurarlos, Señor, no solo con nuestras palabras, Padre, sino con nuestros hechos. Perdona los pecados de cada uno de nosotros y danos ese querer como el hacer, Señor, de ponernos a cuentas con nuestros propios hermanos para poder decir libremente delante de ti, Señor, que te amamos, porque estamos a cuentas con nuestros propios hermanos, no envidiándonos, no irritándonos los unos a los otros, Padre. Necesitamos el Santo Espíritu, Señor, el Espíritu Santo, Señor, adentro de nosotros, que nos guía a todo arrepentimiento, a toda verdad, a toda justicia, Señor, y que dejemos el mundo ya afuera. El mundo está afuera, el mundo entero está bajo la misma, pero nosotros somos tuyos, Padre. Ayúdanos, Padre, porque tal vez en nosotros está el querer, pero no el hacer, Padre. O algunos lo están haciendo, pero no lo quieren, Señor. Ayúdanos a desear hacerlo para poder hacerlo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que nos guardes, Padre, de este mundo, que nos aumentes la fe. Padre, que bendiga, Señor, a este grupo de hermanos, que trate, Señor, con aquellos que no vinieron hoy. Que bendiga, Señor, al siervo que tienes aquí, puesto, Señor, al ángel de esta iglesia. Que les prosperes en su vida espiritual, Señor, y así mismo en su vida física, Señor. Que tú lo unjas, lo llenes del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar con denuedo tu palabra, Señor, al igual que a todos nosotros los que pretendemos servirte, Padre. No porque seamos buenos, Señor, no porque lo merezcamos, ni porque seamos muy inteligentes, Señor, o muy estudiosos, no, Padre, sino porque te necesitamos, Padre, sino porque este mundo se está perdiendo por culpa de nosotros, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Haz crecer tu Espíritu Santo en nosotros y olvidarnos ya de las cosas de este mundo, Padre. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Hoy con la invitación.